Bienvenidos máquinas, esto es Tempus Máquina, nuestra particular máquina del tiempo. Así que montaos conmigo en el DeLorean que nos vamos. En el episodio anterior hablábamos de la vida de los Sonderkommandos en las cámaras de gas. Repasamos el día a día de aquellos hombres obligados a colaborar con el exterminio de millones de personas. Pero seguramente muchos os estaréis preguntando, ¿es que nadie nunca intentó escaparse? Quizás hubo algún levantamiento a lo largo de la historia de Auschwitz. Estas y otras preguntas las responderemos a lo largo de este episodio. Acompañadme en este viaje que nos vamos al corazón de la revuelta. Las personas que sufrieron el infierno de Auschwitz soñaban cada día con que aquella pesadilla se acabase, desde los que se encontraban en el campo de los gitanos, a las familias checas del campo de Terezín, o incluso cualquier persona que hubiese permanecido apenas unos minutos detrás de aquellas alambradas. Pero quizás el colectivo que más deseó el final de aquella maquinaria del horror fue el Sonderkommando, no porque sufriera más vejaciones que el resto, sino porque eran colaboradores necesarios, aunque obligados, de toda aquella maquinaria del terror. Sabían que su trabajo tenía fecha de caducidad, ya que a lo largo de la historia del campo se sucedieron hasta 15 grupos de Sonderkommandos, pero no sabían hasta cuándo durarían ellos allí, y solo pensar que al día siguiente tendrían que repetir de nuevo otra vez la jornada para acabar con esas miles de personas, hacía que se planteasen seriamente el acabar con todo aquello. Algunos no pudieron más y se quitaron la vida, otros lo tenían claro. O se organizaban todos juntos o no habría nada que hacer. El 7 de octubre de 1944 se produjo la revuelta del Sonderkommando, el primer y único levantamiento que tuvo lugar en Auschwitz. Hubo muchos prisioneros que intentaron escaparse, incluso algunos lo consiguieron, pero al hablar del Sonderkommando debemos detenernos en la historia de Alberto Herrera, judío sefardí originario de la ciudad griega de Salónica, que además había servido como capitán en la marina de su país, y al que se le atribuyen las famosas fotos clandestinas de las fosas al aire libre de Auschwitz. Un día de agosto de 1944 pidieron voluntarios para llevar un camión con cenizas de los crematorios y ser arrojadas en el río Sola. Un viaje que se repetía cada cierto tiempo para no dejar ningún rastro. Uno de los seleccionados por su corpulencia fue Alberto Herrera, conocido por sus compañeros como Alecos. Cuando se encontraban vaciando el camión de cenizas, uno de los guardias se puso a encender su pipa. En ese momento, la pala de Herrera se convirtió en un arma terrorífica, impactándole en la cabeza y dejándolo cao. Inmediatamente saltó al río, nadó todo lo rápido que pudo. Después de todo era un marinero profesional y tenía una habilidad excelente en el agua. Todo pasó muy rápido y los SS tardaron en reaccionar. Comenzó el tiroteo. Herrera se sumergió bajo el agua y logró nadar casi lo suficientemente lejos como para estar fuera del alcance. Debido a los disparos, todos los guardias de la orilla del río empezaron a dar la alarma. Mientras tanto, Herrera, que probablemente pensó que estaba fuera de alcance, salió a la superficie y fue recibido por una andanada de balas. Según la versión contada por Leon Cohen en su libro De Grecia a Birkenau, Alecos, animado por su huida, hizo una mueca a los guardias y recibió un tiro en la frente. Según la versión de Shlomo Venecia, en su libro Sonderkommando, Herrera no fue asesinado en el momento, sino que fue alcanzado en una pierna y consiguió escapar, siendo perseguido toda la noche por los SS y atrapado posteriormente. Al día siguiente, el cadáver de Herrera fue expuesto en el patio del crematorio, obligando a todos los miembros del Sonderkommando a que vieran lo que le pasaría a los que pretendieran escapar. Finalmente, su cuerpo fue llevado a los hornos, y allí sus compañeros rezaron un Kadish por su alma. Los miembros del Sonderkommando fueron represaliados y el transporte de cenizas fue paralizado. La hazaña de Herrera convirtió la revuelta en una obsesión para el Sonderkommando, sobre todo para los prisioneros griegos. El descenso de transportes de judíos a Auschwitz aventuraban una escasa carga de trabajo, algo que solo podía significar una cosa: selecciones. Debían actuar rápido. Según la mayoría de testimonios del Sonderkommando que sobrevivieron, coinciden en el que el eje principal de la planificación de la revuelta estuvo a cargo del capo Kaminsky. Este coordinó un grupo que estableció contactos con el exterior y dentro del campo,
cuando iban por la sopa o en el campo de mujeres. Sí, habéis oído bien, el Sonderkommando podía entrar al campo de mujeres, ya que por intercesión del capo Kaminsky sobornaban a los SS con joyas o alcohol, y así algunos Sonderkommandos podían visitar a sus familiares o parejas. En el campo de mujeres se encontraba la fábrica de explosivos donde este pequeño grupo tomó contacto con Rosa Robota. Esta mujer judía organizó a su vez a un pequeño grupo de mujeres que trabajaban en la fábrica de explosivos, sacando pequeñas cantidades de pólvora que pasaban a miembros del Sonderkommando cuando accedían al campo de mujeres. Después, con esa pólvora, hicieron granadas con latas de comida y trozos de alambre de espino, que escondieron en los crematorios para el momento de la revuelta. El levantamiento pretendía crear una revuelta que involucrara a todo el campo, aunque todos los participantes sabían que algo así era muy complicado. Para analizar el plan inicial debemos tener en cuenta que los principales protagonistas no sobrevivieron al final de la guerra, así que en este caso vamos a tomar como guía al miembro del Sonderkommando Leon Cohen, conocedor de primera mano del plan inicial. Cuando los SS de las torres fueran reemplazados por un nuevo turno, un grupo de Sonderkommandos fornidos le robarían las armas, tanto a los que entraban como a los que salían. Debían acabar con ellos y llevarlos a los crematorios. La segunda parte del plan era que los operadores del vapor en la sala de desinfección aumentaran la presión de tal manera que la máquina acabara explotando, para que fuera confundido con una detonación de explosivos y así creara el caos. Los guardias que estuvieran en los edificios o esperando a la inspección de después del trabajo debían ser atacados e incautarle las armas. El Comando Canadá, donde se guardaban todos los objetos incautados, tenía que prenderle fuego a los almacenes y el Sonderkommando desconectaría el teléfono y las líneas eléctricas. Otro comando debía cortar el alambre del campo de mujeres para que se unieran a la revuelta. En ese momento serían 125.000 hombres y 50.000 mujeres. También había un comando que debía disparar a los prisioneros heridos antes de que fueran cogidos por los alemanes. Rematada su tarea, cada comando debía huir a las montañas, y los partisanos esperarían para ayudarlos a escapar. Finalmente, 4 prisioneros debían quemar los crematorios prendiendo fuego a los colchones. Hicieron acopio de todo tipo de material como prismáticos, pantalones acolchados y también medicamentos para los heridos. En una reunión se decidió que la revuelta sería el 15 de agosto, ya que era el día de Santa María, un día festivo que los alemanes celebraban con una gran fiesta. También enterraron los famosos manuscritos por si no conseguían escapar, y para que algún día se supiese la verdad. Los conflictos entre el Sonderkommando y los miembros de la resistencia que se encontraban en el campo de Auschwitz hicieron fracasar el plan. Unos esgrimían que el ejército rojo se encontraba cerca, y por lo tanto era una tontería arriesgarse a una muerte casi segura, estando tan próximos a la liberación. Por otra parte, el Sonderkommando veía que el flujo de los transportes hacia las cámaras de gas era cada vez menor, y eso hacía que su existencia en Auschwitz estuviera cerca de su final. El capo Kaminsky, jefe del Sonderkommando, tomó la decisión de posponer el levantamiento. El resto del Sonderkommando aceptó a regañadientes, ya que confiaban completamente en él. Los capos del crematorio como Lenke o Kaminsky eran judíos y defendían a sus compañeros, no como en el resto del campo de Auschwitz, donde los capos eran triángulos verdes y maltrataban y torturaban al resto de prisioneros, como pudimos ver en el episodio 1. Según los testimonios, Kaminsky era un hombre bueno y valiente que no tenía miedo a los alemanes, e incluso los SS confiaban en él y le daban cierta manga ancha, pero algo pasó en ese mes de agosto que hizo que los alemanes cambiaran de opinión. En los días posteriores, el encargado de los crematorios, el terrible y despiadado Otto Moll, acabó con Kaminsky. En su momento, los Sonderkommandos pensaron que los alemanes conocían el plan de la revuelta, por eso habían decidido acabar con su líder, aunque eso nunca ha podido ser probado. Según Philip Miller, en su libro 3 años en la cámara de gas, afirma que la razón para la eliminación de Kaminsky fue porque alguien les había dicho a los alemanes que el plan de Kaminsky era asesinar al Oberscharführer Misfeld. Sea como fuere, el plan se había venido abajo. Los transportes se estaban reduciendo y ya desde el mes de junio las dependencias del Sonderkommando habían sido trasladadas al propio crematorio, aislándolos aún más del resto. El 23 de septiembre, los SS reclamaron a 200 hombres del Sonderkommando del crematorio 3,
ya que necesitaban gente para otro campo donde las condiciones eran mejores que en Birkenau. Los Sonderkommandos sabían perfectamente lo que eso significaba. En la noche siguiente, por primera vez, los SS se encargaron de eliminar en los hornos a un grupo de civiles que habían perecido en un bombardeo, o eso fue lo que le dijeron. A la mañana siguiente, los Sonderkommandos pudieron ver que dentro de los hornos aún había cuerpos a medio quemar, e incluso pudieron identificar a algunos de ellos. Sus sospechas eran ciertas. Se trataba de sus antiguos compañeros. El nerviosismo entre los prisioneros era latente, pero el bombazo llegó pocos días después. Esta vez reclamaban a 300 hombres para hacer una recogida de escombros en zonas bombardeadas. Se pidió a los capos que hiciesen la selección. Después de muchas discusiones, se concretó la lista dejando fuera de ella a aquellos que en caso de rebelión estarían en mejor posición para salvar la vida de otros. Los escogidos eran principalmente provenientes de Hungría y Grecia. Los días pasaban y nada ocurría. Los 300 hombres trataron de hablar con el resto para que se rebelaran con ellos, e incluso llegaron a informar a la resistencia del campo para que se unieran también, pero declinaron la oferta. Mientras tanto, estos hombres desesperados empezaron a recoger material como alcohol, aceite o trapos e introducirlos entre las vigas del techo del crematorio para en un futuro prenderle fuego. Al fin llegó el día 7 de octubre de 1944. La historia del levantamiento cuenta con varias versiones, pero los testimonios de algunos prisioneros nos permiten reconstruir aquel día. Cuando los SS llegaron para llevarse a los 300, a una señal los prisioneros del crematorio 4 atacaron con piedras y otras armas a los SS. Los alemanes respondieron con sus armas y alguno consiguió escapar para avisar de lo ocurrido. Los Sonderkommandos que se habían atrincherado en el crematorio 4 incendiaron los colchones para quemar el lugar y de repente las sirenas del campo empezaron a sonar por todas partes. Cuando los hombres del crematorio 2 vieron el humo, pensaron que el levantamiento general había empezado. Los prisioneros de guerra rusos cogieron a su capo alemán Karol, el cual había sustituido a Kaminsky, y lo tiraron vivo dentro del horno. Los prisioneros sacaron las armas y las granadas que habían guardado durante los últimos meses y comenzaron a cortar las alambradas para intentar salir del campo. Los nazis habían salido de todas partes. En ese momento, alguien tiró una granada e impactó contra un grupo de SS. Al estallar, causó gran confusión entre los alemanes, que jamás habían pensado que una revuelta con armamento les podría ocurrir. En ese momento los prisioneros empezaron a escabullirse por los agujeros de la alambrada, llegando a recorrer varios kilómetros. El crematorio 4, completamente en llamas, fue atacado también con granadas derrumbándose y dejándolo totalmente inutilizado. Los que consiguieron escapar se escondieron en un granero que pronto fue rodeado por las SS, siendo masacrados todos los fugitivos. El balance de la revuelta acabó con la muerte de 451 Sonderkommandos, unos 70 SS y un crematorio destruido. 212 Sonderkommando permanecieron con vida y la investigación posterior llevó a la horca a Roza Robota y al resto de mujeres de la planta de explosivos. En su libro, Primo Levi relató el ahorcamiento de un compañero de su campo, que al parecer estaba involucrado en el levantamiento de los Sonderkommandos. El mes pasado, uno de los crematorios de Birkenau ha sido hecho saltar por los aires. Ninguno de nosotros sabe cómo ha sido exactamente. Se habla del Sonderkommando. Lo que es cierto es que en Birkenau un centenar de hombres, de esclavos inermes y débiles como nosotros, han sacado de sí mismos la fuerza necesaria para actuar. El hombre que va a morir hoy entre nosotros ha tomado parte de algún modo en la revuelta. Se dice que mantenía relaciones con los insurrectos, que ha llevado armas de nuestro campo, que estaba tramando un amotinamiento. Morirá hoy bajo nuestras miradas, y quizá los alemanes no comprendan que la muerte solitaria, la muerte de hombre que le ha sido reservada, le servirá de gloria y no de infamia. Cuando el alemán terminó el discurso, de nuevo elevó la voz ronca y nos preguntó si lo habíamos entendido. Todos respondimos y nadie a la vez. Fue como si nuestra maldita resignación tomase cuerpo de por sí y se hiciese voz colectivamente por encima de nuestras cabezas. Pero todos oyeron el grito del moribundo. Este traspasó las gruesas y antiguas barreras de inercia y de sumisión. Golpeó el centro vivo del hombre en cada uno de nosotros. Compañeros, yo soy el último. Me gustaría poder contar
que entre nosotros se hubiese levantado una voz, un murmullo, un signo de asentimiento, pero no sucedió nada. Hemos continuado en pie, encorvados y grises, con la cabeza inclinada, y no nos hemos descubierto la cabeza más que cuando el alemán nos lo ha ordenado. El escotillón se ha abierto, el cuerpo se ha deslizado atrozmente, la banda ha vuelto a tocar, y nosotros, de nuevo formados en columna, hemos desfilado ante los últimos temblores del moribundo. Al pie de la horca, los SS nos veían pasar con miradas indiferentes. Su obra estaba realizada y bien realizada. Los rusos pueden venir ya. Ya no quedan hombres fuertes entre nosotros. El último pende ahora sobre nuestras cabezas. Aunque pueda parecer que no consiguieron su objetivo de librarse de la muerte y levantar a todo el campo contra los alemanes, no fue del todo un fracaso, ya que la acción de aquellos hombres y mujeres posibilitó que posteriormente el resto de crematorios fueran paralizados y desmontados. Y lo más importante, le demostraron a sus captores que no eran invencibles y que el miedo también podía cambiar de bando.